a guidebook for life. Why was the Book of Enoch removed from the Bible? A rediscovery of the kind of technologies that were used by a lost civilization. El libro de Enoc es fascinante, con sus vívidas historias de ángeles, seres caídos y misterios cósmicos. Sin embargo, recientemente, el descubrimiento de nuevos fragmentos ha reavivado el interés tanto entre los académicos como entre el público en general. En un episodio reciente de su podcast, Joe Rogan reveló cómo este nuevo libro contiene secretos que nadie se suponía debía conocer. ¿Podrían estos textos desafiar nuestra comprensión de la historia, la religión y el lugar de la humanidad en el cosmos? Vamos a sumergirnos en el tema. ¿Quién es Enoc? Enoc es una figura intrigante que aparece en la Biblia hebrea, en Génesis 5:18 a 24. Como un hombre que vivió 365 años y caminó con Dios. Esta frase sugiere una relación inusualmente cercana con lo divino, una cercanía que lo distingue de casi todos los demás descritos en esas primeras narrativas bíblicas. A diferencia de la mayoría de los individuos que llegan al final de su vida natural y mueren, la historia de Enoc dice que fue llevado por Dios sin experimentar la muerte. Esto ha fascinado durante mucho tiempo a personas de diferentes religiones. En el libro de Génesis estándar, Enoc se menciona solo brevemente. Sin embargo, ese breve pasaje plantea muchas preguntas. Por un lado, implica que Enoc fue elegido para un destino único, lo que lo separa de los patrones humanos cotidianos. También hace preguntarse, ¿podría Enoc haber desempeñado un papel más importante en la historia antigua de lo que sugiere el canon oficial? Debido a que la Biblia hebrea no ofrece muchos más detalles, aquellos curiosos sobre él a menudo han recurrido a fuentes extrabíblicas o apócrifas para aprender más. Aunque los académicos debaten su cronología exacta, la tradición coloca comúnmente a Enoc varias generaciones después de Adán y aproximadamente 3 generaciones antes de Noé. Es, en esencia, parte de las primeras generaciones de la humanidad. Siendo el bisabuelo de Noé, pertenece a la era prediluviana, que estaba llena de figuras legendarias, algunas con longevidades extraordinarias y experiencias que se desvanecen y reaparecen en las menciones bíblicas. Este trasfondo ha llevado a muchos a buscar las historias que los escritores y comunidades posteriores contaron sobre Enoc, historias que aparecen en textos fuera de la Biblia hebrea oficial. Lo que más destaca de estas referencias es que la vida de Enoc no terminó por una muerte normal, sino por un retiro directo al cielo. Muchos interpretan esto como una traslación a un plano superior o incluso una transformación en un ser celestial. Esa idea despierta la imaginación con visiones de un hombre que caminó tanto en la vida normal como en los reinos divinos, casi como un puente entre la existencia mortal y una realidad cósmica más profunda. Aunque el texto bíblico es conciso, estos breves versos han dado pie a muchas tradiciones más grandes y especulaciones, algunas de las cuales terminaron tejiéndose en el libro de Enoc. El libro de Enoc, a veces conocido como 1 Enoc, es una de las obras apócrifas o fuera del canon más famosas vinculadas al judaísmo antiguo. Cuando decimos apócrifo, nos referimos a que no está oficialmente reconocido en la mayoría de las Biblias judías o cristianas. Otro término utilizado para obras como esta es pseudepigráfico, lo que implica que podrían haber sido compuestas bajo el nombre de una figura famosa, en este caso, Enoc, en lugar de por esa persona histórica. La visión académica aceptada es que, aunque se le atribuye a Enoc, fue escrito por múltiples autores a lo largo de un largo periodo de tiempo, posiblemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Entonces, ¿por qué el libro de Enoc fue excluido de la mayoría de los cánones? A lo largo de los siglos, diferentes comunidades judías y cristianas debatieron qué escritos tenían suficiente autoridad o autenticidad espiritual para convertirse en parte de las escrituras oficiales. El contenido del libro de Enoc
lleno de historias de ángeles, secretos sobre la creación y visiones vívidas, pudo haber parecido demasiado especulativo o místico para algunas comunidades. Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa etíope, el libro de Enoc tiene un estatus reverenciado. Está incluido en el canon bíblico etíope, lo que hace que esa rama del cristianismo sea única. Debido a que Etiopía preservó el texto en su idioma ge'ez, muchos académicos modernos dependen de esos manuscritos para obtener una mirada a su contenido. Es importante señalar que la ascensión legendaria de Enoc al cielo es solo el comienzo de su narrativa. El texto expande esas pocas líneas de Génesis en capítulos enteros que describen viajes cósmicos, advertencias sobre el juicio venidero y revelaciones sobre los ángeles, a menudo llamados vigilantes. A través de estas páginas, los lectores encuentran un relato que es tanto místico como moral. En algunas secciones, Enoc recibe recorridos por los reinos celestiales y vislumbres de secretos celestiales, mientras que en otras partes escucha sobre los vigilantes que cayeron en desgracia. Los investigadores que exploran el libro de Enoc observan que se superpone con otras tradiciones judías de lo que a veces se llama el período del Segundo Templo, los siglos previos a la destrucción del Segundo Templo en 70 d.C. Ese fue un tiempo de escritura religiosa vibrante, cuando las visiones apocalípticas, las jerarquías angélicas y la especulación sobre los últimos tiempos eran populares entre ciertos grupos judíos. Una razón por la que el libro de Enoc fascina a tantas personas es su variedad de temas. Lo primero son las revelaciones de Enoc sobre la creación y la cosmología. Se le muestra cómo está dispuesto el universo, cómo el sol y la luna trazan sus caminos, y cómo las estaciones, las estrellas e incluso los fenómenos meteorológicos se alinean con dimensiones espirituales. Estos recorridos cósmicos se presentan casi como viajes reales, con Enoc guiado por ángeles que revelan los secretos detrás de todo lo que vemos en la naturaleza. Otro elemento importante son los viajes extendidos de Enoc. Es llevado a diferentes cielos, cada uno revelando algo sobre los órdenes angélicos y la naturaleza del mundo espiritual. También se aventura bajo la tierra y presencia el reino de los muertos, a menudo referido como Sheol. Estos recorridos subrayan un punto más amplio. El mundo físico está estrechamente vinculado al reino espiritual o celestial. En este texto apócrifo, no hay una pared estricta que separe la vida terrenal de los asuntos cósmicos o angélicos. La rebelión de los vigilantes es quizás la trama más dramática. Según el libro de Enoc, un grupo de ángeles originalmente fue asignado para supervisar y guiar a la humanidad. En lugar de eso, descendieron a la tierra y rompieron los límites divinos. Tomaron esposas humanas y engendraron descendencia gigante conocida como los Nefilim. También enseñaron a las personas secretos y habilidades que no debían ser compartidos en ese momento, lo que provocó grandes problemas. Todo esto prepara el escenario para un juicio divino que se cierne sobre los vigilantes, sus descendientes gigantes y el mundo que corrompieron. La misión original de los vigilantes. El término vigilantes se refiere a los ángeles encargados de cuidar a la humanidad, al menos según el libro de Enoc y textos relacionados. En algunas traducciones del Génesis se les llama hijos de Dios, y los teólogos han debatido durante siglos si este término se refiere a seres divinos literales, ángeles, gobernantes poderosos o algo más. La tradición enóquica se inclina fuertemente hacia la interpretación angelical. Estos vigilantes tenían la misión de guiar a los humanos, observar sus acciones y alentarlos a seguir el camino de la rectitud. En un principio, los vigilantes cumplieron fielmente con su misión. Actuaban como guardianes, vigilando la civilización e incluso ofreciendo ayuda limitada. Pero, según la historia, comenzaron a sentir deseo por las mujeres humanas y dejaron que sus propios impulsos los desviaran de su propósito. Este giro de los acontecimientos marcó un punto de inflexión importante,
ya que sus acciones no solo tendrían consecuencias para ellos, sino también para los mortales. La misión original de los vigilantes se compara a menudo con la de supervisores o cuidadores. Poseían conocimientos sobre la justicia, la tecnología, las artes y posiblemente secretos de la naturaleza que los humanos aún no habían descubierto. El plan divino era que transmitieran este conocimiento de forma gradual y bajo la aprobación celestial, pero al cruzar la línea, transformaron ese don en algo prohibido. Como resultado, surgieron relatos en los que enseñaron a la humanidad todo, desde la fabricación de armas hasta la magia y otras habilidades que trajeron el caos. Esta transición de vigilantes a rebeldes es central en toda la narrativa del libro de Enoc. La caída de los vigilantes se describe con gran detalle. Un ángel especialmente influyente llamado Samyasa, a veces escrito como Shemyasa, es presentado como su líder. También está Azazel, otro vigilante destacado en algunas versiones. Se dice que hicieron un pacto para descender a la tierra, tener relaciones con mujeres mortales y compartir conocimientos prohibidos. Según la leyenda, este acto produjo descendientes híbridos, mitad ángeles, mitad humanos, conocidos como los Nephilim, quienes eran gigantes y poseían un gran poder. Las revelaciones de Enoc indican que los vigilantes sabían perfectamente que estaban violando las leyes divinas, pero aún así decidieron hacerlo. Se les describe como un grupo que juró colectivamente no retroceder ni culparse entre sí. Su participación directa con los humanos no solo generó hijos monstruosos o gigantes, sino que también introdujo conocimientos avanzados en un momento en que la humanidad no estaba preparada. En el libro de Enoc, estos vigilantes enseñaron a los humanos sobre la fabricación de armas, el uso de cosméticos para la seducción, las prácticas ocultas y la astrología, con la intención de manipular el curso de los acontecimientos de manera ilícita. Como castigo, los vigilantes enfrentaron severos juicios. Los gigantes causaron destrucción en la tierra. La violencia, la corrupción y la arrogancia se propagaron rápidamente. Eventualmente, según estas leyendas, un gran diluvio fue enviado para limpiar la tierra, un evento que conecta con la historia de Noé. Los vigilantes responsables de esta crisis fueron condenados a la prisión o al tormento en el ámbito espiritual. Enoc, como mensajero, recibió la tarea de advertir a estos seres caídos que sus súplicas de misericordia no serían escuchadas. Es un recordatorio sombrío de que una vez que se viola un propósito divino a ese nivel, puede no haber vuelta atrás. Los gigantes y los héroes de la antigüedad. Los descendientes de los vigilantes y las mujeres mortales son llamados los Nephilim, un término que a veces se traduce como gigantes o los caídos. Textos bíblicos como Génesis 6.4 los mencionan de forma vaga, pero el libro de Enoc profundiza más en su naturaleza sobrenatural. Se dice que estos seres eran enormes, físicamente imponentes y, a menudo, violentos. Dominaban a las personas, sembraban el caos e introducían conocimientos peligrosos en la humanidad, lo que rápidamente alteró el equilibrio de la vida en la tierra. En algunas traducciones, los Nefilim no solo se describen como gigantes, sino también como guerreros de renombre. Podían ser vistos con asombro o con terror. Su tamaño y comportamiento amenazaban a las comunidades, ya que se creía que consumían recursos, oprimían a las personas comunes y actuaban como tiranos. Según estos relatos antiguos, su existencia fue una de las principales razones por las que ocurrió el diluvio. El mundo se había corrompido tanto que necesitaba ser purificado. Las tradiciones varían en cuanto al destino de los Nephilim después del diluvio. Algunas dicen que fueron aniquilados por completo. Otras sugieren que algunos gigantes continuaron existiendo en generaciones posteriores. Por ejemplo, Goliat, quien según el relato bíblico medía más de 6 pies, y posiblemente más dependiendo de las medidas antiguas. Ya sea que se interprete de forma literal o como simbolismo mitológico, los Nephilim
representan una era en la que los dioses o ángeles supuestamente interactuaron de manera dramática con el mundo humano. Gilgamesh en el mito mesopotámico antiguo. Cuando se habla de posibles paralelismos con los gigantes, un nombre que suele surgir es el de Gilgamesh. Es el personaje principal de la epopeya de Gilgamesh, un relato de la antigua Mesopotamia que es considerado una de las piezas literarias más antiguas conocidas. La mayoría de las estimaciones sitúan la composición de este poema épico entre el 2100 y el 2000 a.C., con origen en fuentes sumerias y posteriormente preservado en las bibliotecas babilónicas y asirias. Gilgamesh es descrito como un poderoso rey de la ciudad-estado de Uruk, parcialmente humano y parcialmente divino. Aunque el texto no lo llama explícitamente un gigante, algunas versiones o mitos posteriores lo describen como un ser de tamaño y fuerza colosales. Se le consideraba 2/3 dios y 1/3 humano, lo que lo convertía en un héroe casi invencible, pero también lo hacía vulnerable a la mortalidad. Las historias narran cómo construyó murallas masivas, luchó contra criaturas temibles y emprendió una larga búsqueda de la inmortalidad. Una de las razones por las que se compara a Gilgamesh con los Nefilim es que se lo presenta como una figura poderosa con un linaje divino, al igual que los Nefilim, que eran mitad celestiales y mitad humanos. Sus aventuras reflejan temas que se superponen con las tradiciones bíblicas y enóquicas, como un gran diluvio y la intervención de poderes superiores en los asuntos humanos. En la versión de Gilgamesh, un héroe llamado Utnapishtim sobrevive a un diluvio catastrófico, similar a la historia de Noé. La epopeya de Gilgamesh también explora cuestiones sobre la vida, la muerte y los límites de la condición humana, lo cual resuena con las lecciones morales de los escritos bíblicos. Aunque Gilgamesh no logra alcanzar la inmortalidad, regresa a su hogar con una nueva sabiduría, aceptando que incluso los reyes más poderosos deben enfrentar la muerte. Un mensaje que refleja las consecuencias que enfrentaron los vigilantes por romper las leyes divinas. El supuesto descubrimiento de la tumba de Gilgamesh en 2003. En 2003 surgió una historia importante que desató especulaciones modernas cuando un equipo arqueológico dirigido por alemanes anunció que había utilizado radar de penetración terrestre cerca de la antigua ciudad de Uruk, ubicada en el actual Irak, y había encontrado estructuras que podrían estar relacionadas con el histórico Gilgamesh. Los titulares afirmaban que podrían haber localizado su tumba. Para los aficionados a los misterios antiguos, la posibilidad de que Gilgamesh fuera una figura histórica real, o al menos basada en una, fue electrizante. Para aumentar el misterio, los medios de comunicación difundieron rumores de que el sitio contenía posibles signos de un esqueleto gigante o reliquias inusuales que parecían confirmar las antiguas leyendas. Sin embargo, esta historia se complicó debido a los acontecimientos en la región. Ese mismo año, estalló la guerra de Irak, lo que presumiblemente dificultó o detuvo las excavaciones oficiales. Circularon rumores de que las fuerzas estadounidenses u otras potencias habían intervenido rápidamente, acordonando el sitio y quizás retirando cualquier objeto de interés significativo. Pronto surgieron teorías de conspiración que afirmaban que el verdadero motivo de ciertas operaciones podría haber sido apoderarse de tecnología alienígena antigua, de los supuestos restos de reyes gigantes, o incluso de muestras genéticas de un ser como Gilgamesh. Es difícil confirmar estos rumores porque los detalles siguen siendo esquivos, aunque hay declaraciones de prensa dispersas de investigadores que reconocen haber encontrado estructuras prometedoras. No existe una prueba concluyente, como una tumba grande con tablillas reales o un esqueleto identificado, disponible en publicaciones académicas oficiales. Los escépticos argumentan que las ideas sobre un esqueleto gigante de 5 metros son una exageración o un engaño, señalando que la arqueología convencional rara vez encuentra esqueletos gigantes reales, salvo casos de fraudes conocidos o identificaciones erróneas. Aún así, existe una fuerte memoria cultural en esa región,
sobre un poderoso rey de Uruk que podría haber existido de alguna forma. Incluso si no fue literalmente un gigante semidivino, es posible que Gilgamesh se basara en un rey real de la antigua historia mesopotámica, que fue inmortalizado a través de la poesía épica. Estas historias locales, combinadas con titulares sensacionalistas y excavaciones arqueológicas secretas, ofrecen un terreno fértil para la especulación sobre encubrimientos o agendas ocultas. Para quienes exploran estos misterios, el nombre de Gilgamesh a menudo se menciona junto a los Nefilim y otros seres híbridos. ¿Podrían los autores antiguos haber registrado eventos o personajes que creían que eran en parte divinos, como en los relatos del libro de Enoc? Los paralelismos son interesantes, incluso si no se pueden confirmar todos los detalles. Hay una sensación de que la historia de los gigantes de la antigüedad se extiende por muchas culturas, desde los hijos de los vigilantes en los escritos enóquicos hasta los semidioses en los mitos griegos y los reyes heroicos en Mesopotamia. El segundo y tercer libro de Enoc. Según varios estudiosos, el segundo libro de Enoc, conocido como Dos Enoc, Enoc Eslavo o Los secretos de Enoc, ofrece una mirada fascinante al supuesto viaje de Enoc a través de múltiples reinos celestiales. A diferencia del primer libro de Enoc, que se conserva principalmente en manuscritos etíopes, Dos Enoc está preservado en eslavo y probablemente fue compuesto entre los siglos I y X después de Cristo. Sus capítulos amplían los temas enóquicos fundamentales, pero también introducen material nuevo sobre la estructura cósmica, las jerarquías divinas y la interacción entre la tierra y el cielo. Uno de los temas clave en Dos Enoc es el ascenso de Enoc a través de varios niveles o cielos del cosmos. En cada etapa se encuentra con ángeles que le informan sobre el propósito y la disposición de su dominio. Estos ángeles pueden ser vigilantes bajo castigo, arcángeles con deberes cósmicos específicos u otros seres divinos que mantienen el universo en un orden estricto. El texto describe desde el movimiento de los cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y las estrellas, hasta las obligaciones morales de los ángeles que registran el comportamiento humano. Inmerso en estas historias, hay un énfasis constante en el orden cósmico. Cada reino que Enoc visita funciona según leyes espirituales bien definidas. La rebelión o la transgresión de los ángeles perturba ese plan divino, lo que lleva al juicio y al castigo. En el centro de la narrativa de Dos Enoc está el papel de Enoc como escriba o testigo. Se le revelan los secretos de la creación, la astronomía, los sistemas calendáricos y las revelaciones sobre el juicio final. El texto refleja una preocupación sobre cómo las acciones humanas pueden alinearse o entrar en conflicto con el orden divino. Algunos ángeles, etiquetados como vigilantes o Gregory, se dice que se desviaron, lo que provocó un efecto dominó en el mundo humano. La perspectiva de Enoc es privilegiada, ya que puede ver cómo operan los cielos, pero también es una advertencia, ya que debe transmitir a la humanidad lo que ha aprendido. A diferencia de Uno Enoc, que desarrolla con detalle la caída de los vigilantes, Dos Enoc se centra más en la transformación de Enoc y las lecciones morales extraídas de sus recorridos por los cielos. Algunos manuscritos también ofrecen detalles sobre los castigos específicos que enfrentan los ángeles y la lógica moral detrás de los decretos divinos. Todo esto subraya un mensaje. El cosmos es vasto y estratificado, pero nada, ni nadie, escapa al sistema de justicia organizado por el Creador. Al pasar al tercer libro de Enoc, conocido como Tres Enoc, entramos en una era diferente del misticismo judío. Aunque se le atribuye a Rabbi Ishmael, muchos estudiosos sitúan su composición entre los siglos V y VIII después de Cristo, en regiones influenciadas por el misticismo Merkabá, del carro celestial. Su conexión con Enoc se da a través de la afirmación de que Enoc se transformó en un ser angelical poderoso llamado Metatrón. El texto describe cómo, al ascender al cielo,
Enoc es exaltado por encima de la mayoría de los ángeles y se le otorgan títulos similares a un IAHWH menor o un primer ministro en la corte celestial. El personaje central, Metatron, es extremadamente significativo en las tradiciones místicas judías. En la narrativa de 3 Enoc, es casi un escriba celestial que se sienta en un trono especial y realiza tareas que mantienen el orden cósmico. Este concepto empuja los límites teológicos. ¿Qué significa que un humano sea elevado a un rango tan alto? ¿Y cómo funciona Enoc Metatron como mediador? Algunos teólogos han encontrado este concepto desafiante, viendo a Metatron como una figura que oscila entre lo divino y lo humano. Aunque 3 Enoc nunca fue parte de ningún canon bíblico estándar, influyó en los círculos esotéricos judíos. Más tarde, las obras cabalísticas se referirían a Metatron como un ángel poderoso que actúa como puente entre los humanos y Dios. Algunas tradiciones cristianas y esotéricas también adoptaron este simbolismo, relacionándolo con sus propias enseñanzas sobre la conexión entre los ámbitos terrenal y celestial. Además de 3 Enoc, las referencias a Metatron aparecen en ciertos pasajes del Talmud y en escritos cabalísticos, aunque varían en tono y detalle. A veces es representado como el más elevado entre los ángeles, mientras que en otros contextos es simplemente un escriba. Las discusiones sobre Metatron en las fuentes talmúdicas pueden ser crípticas, pero destacan la importancia de esta figura para los místicos judíos que buscan revelaciones sobre cómo el conocimiento divino se transmite de Dios a los ángeles y finalmente a la humanidad. La narrativa de la transformación de Metatron también resuena con tradiciones místicas más amplias. Por ejemplo, en la Cábala, las múltiples capas de emanaciones divinas pueden intersectarse con almas, ángeles y la arquitectura cósmica. La idea de que un individuo justo pueda convertirse en más que humano se encuentra en otros contextos espirituales, pero el ascenso de Enoc destaca por sus ecos en las Escrituras. Génesis 5:24, que describe su inusual partida, y las expansiones en estos libros apócrifos o pseudoepigráficos. Además, grupos esotéricos occidentales, como ciertas ramas de la masonería o las organizaciones rosacruces, a veces han hecho referencia a Enoc o Metatron como guardianes ocultos del conocimiento. Aunque estas referencias suelen ser simbólicas o especulativas más que canónicas, resaltan el amplio alcance cultural de las ideas enóquicas, más allá de las comunidades religiosas convencionales. De hecho, 2 Enoc, 3 Enoc y las diversas interpretaciones de Metatron demuestran las formas creativas en las que las personas han tratado de unificar la especulación cósmica, la angelología y las enseñanzas morales en un marco único y asombroso. Legados interculturales y mitología comparada. La tradición de los vigilantes y los Nefilim no es la única que describe gigantes. Al explorar los mitos globales, encontramos a los titanes griegos, los gigantes Jotun de la mitología nórdica, y figuras similares en las tradiciones celtas, hindúes y nativas americanas. En la teogonía griega, los titanes son dioses primordiales que luchan contra los olímpicos por el control del cosmos. En el universo nórdico, los Jotun aparecen como seres poderosos y antiguos en conflicto con los dioses de Asgard. Algunos ven paralelismos entre estas tradiciones y los vigilantes, seres poderosos pero defectuosos que superan a los mortales y a veces transmiten conocimiento a los humanos, ya sea para el bien o para el mal. Las controversias arqueológicas sobre esqueletos gigantes también aparecen en todo el mundo. En diferentes partes de Oriente Medio, África o América, las leyendas o los supuestos hallazgos de esqueletos gigantes ocasionalmente llegan a los titulares. La mayoría de los eruditos convencionales consideran que estas historias son interpretaciones erróneas o exageraciones. Sin embargo, los relatos persisten. Para los investigadores interesados en los vigilantes, la presencia global de mitos de gigantes es una prueba más de que algo real podría estar detrás de estas historias.
la caída de los vigilantes, la presencia destructiva de los Nefilim y el eventual diluvio divino se alinean con una visión apocalíptica más amplia encontrada en los textos judíos y cristianos del período del Segundo Templo. Muchas comunidades estaban intrigadas por la noción de ángeles caídos o conflictos cósmicos que afectaban la vida cotidiana. La historia de los vigilantes en Enoc ejemplifica cómo los eventos sobrenaturales podrían entrelazarse con la historia real. En la tradición islámica, a veces se hace referencia a Enoc como Idris, quien a menudo es identificado como un profeta que ascendió al cielo. Aunque no coincide exactamente con la historia de los vigilantes, ciertos relatos sobre rebeliones angélicas o conocimientos ocultos aparecen en el Hadís o en la literatura musulmana medieval. En cada contexto religioso, judaísmo, cristianismo o islam, existe una tensión entre las escrituras oficiales y los textos más especulativos. La historia de los vigilantes a menudo ocupa un área gris, es influyente, pero no siempre está confirmada doctrinalmente. Además, ciertos grupos cristianos han explorado las narrativas de los vigilantes y los Nefilim para comentar sobre las profecías del fin de los tiempos. Ven paralelismos entre la corrupción antigua y un escenario futuro en el que poderes avanzados o fuerzas cósmicas desvían a la humanidad del camino correcto. Los debates dentro de las comunidades de fe continúan. ¿Son estas historias de gigantes literales, simbólicas o una combinación de ambas? A medida que la tecnología avanza, como la imaginología satelital, el radar de penetración en el suelo o el análisis avanzado de ADN, algunos creen que estamos cerca de aclarar si estas antiguas historias de gigantes tienen una base histórica. Si los vigilantes engendraron descendencia de gran tamaño, ¿podrían encontrarse marcadores genómicos inusuales en ciertas poblaciones? Hasta ahora, la ciencia convencional no ha confirmado ningún gen Nefilim. Los críticos argumentan que las afirmaciones sobre los vigilantes y los Nefilim generalmente se basan en evidencia anecdótica, engaños o restos cuestionables. Por otro lado, los defensores sugieren que cualquier prueba real podría haber sido suprimida o perdida. Destacan que numerosos sitios antiguos, como las estructuras megalíticas en Perú, Mesopotamia o Turquía, sugieren un conocimiento avanzado perdido. ¿Podrían los vigilantes haber impartido ese conocimiento? ¿Podrían los esqueletos ocultos en tumbas remotas confirmar estas historias? Esta tensión entre la arqueología convencional y las teorías marginales sobre los Nefilim crea un discurso vibrante. Los vigilantes siguen siendo un poderoso símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, con una historia que representa tanto un drama cósmico como una pregunta más profunda. ¿Nos estamos perdiendo un capítulo importante en nuestra propia ascendencia? Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.